Gran avivamiento antes del arrebatamiento? La respuesta es no, no lo va a haber, y por una razón. No lo digo yo y por eso no es lo importante. No lo dice la Biblia. En la Biblia no dice en ninguna parte, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, que habrá un gran avivamiento antes de la tribulación. Quédate por favor hasta el final si te interesa todo este tema, y lo voy a responder bíblicamente, no porque algo lo haya dicho el Señor a mí en especial o por alguna otra causa y demás. Hoy vamos a exponer por qué no va a haber un gran avivamiento antes del arrebatamiento, asumiendo que hay varias posturas escatológicas aceptadas. Y la primera postura escatológica aceptada, y que hemos hablado mucho de esto en este canal, en esta congregación virtual por el momento, hemos hablado mucho al respecto. Y la postura escatológica es que habrá un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Y voy a explicar cuál iglesia, como lo he hecho en otras partes, ¿sí? Antes de la tribulación. Y ese antes de la tribulación está marcado porque hay alguien y algo que lo detiene. Y no va a haber la manifestación del anticristo o de la bestia, no la habrá antes del arrebatamiento. Entonces la postura escatológica parte de la base de que habrá el arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo y antes de los 7 años o la última semana del profeta Daniel, que viene escrita más Mateo 24 y todo ese contexto, más todo lo que viene en la Biblia. Esa es la primera postura escatológica que estoy asumiendo, que la pienses como la adecuada o no, no importa, porque nuestro enfoque hoy está centrado en una idea, y es la idea que ha trascendido a través de varias décadas, al menos desde que yo soy creyente y nacido de nuevo por la gracia de Dios, desde 1983, que va a haber un gran avivamiento antes del arrebatamiento, y que eso va a ser una muestra para resucitar congregaciones muertas, espiritualmente hablando, para hacer pues que pasen cosas sobrenaturales. El último evento que se supone hubo, que era un gran avivamiento, es que en alguna parte de Estados Unidos, si mal no recuerdo, que vinieron gente de otro mundo, es que un grupo de alabanza en una escuela de teología o instituto bíblico, no sé cómo está configurado el asunto, pero alguien empezó a alabar y a cantar antes del servicio diario, y de ahí se siguieron creo que 2 semanas llegando gente a alabanza y todo, y muchos dijeron, este es el avivamiento que estábamos esperando antes del arrebatamiento. Bueno, pues puede ser supuesto avivamiento, y digo supuesto, y ahorita me voy a explicar por qué, y pues no ha sido el arrebatamiento, ¿no? Todavía. Entonces hay que también tomar otra postura escatológica, que no es propiamente escatológica, pero en ese momento lo tenemos que ver como tal, porque lo es. En Apocalipsis viene que en determinado momento de la gran tribulación, los ángeles predicarán el evangelio, si se quiere tomar así como avivamiento, y muchas personas ni aún así se arrepentirán y seguirán blasfemando contra Dios. Es lo que viene en Apocalipsis, cuando ya las bodas del Cordero fueron, cuando ya está la semana 70 del libro de Daniel. Entonces son varias posturas, y todo esto viene en este medio de comunicación y en otros tantos, de que habrá este avivamiento antes. Incluso hay canciones muy conocidas, alguna de un equipo de alabanza
de Australia, de una congregación muy grande, que cantan una canción que se llama Osana, que dice que veo una generación que alaba y que canta y todo, y en eso ven venir al Señor. Y cantan una postura escatológica que muchos aceptan como que es una alabanza, pero están cantando una postura escatológica, y a los indoctos, ya vamos a dejarle, no a los indoctos, a los nuevos creyentes o neófitos, o incluso creyentes de muchos años, están aceptando una postura escatológica muy peligrosa. Uno, que va a haber un gran avivamiento, y que avivamiento es un montón de menores de 30 años cantando baladas rock muy bonitas, muy bien tocadas, en un auditorio muy bonito. ¿Y qué es el avivamiento? Segundo, que van a ver venir al Señor. Significa que ya se quedaron, que no hubo arrebatamiento, o que va a haber arrebatamiento al final de la tribulación, o que va a haber un arrebatamiento en medio de la tribulación, ¿sí? Y que por eso están todos cantando, y por eso tal. Bueno. Aquí el asunto, muy importante, quiero que me escuches, es el siguiente. Si tú estás cantando ese tipo de canciones, estás asumiendo una tercera postura escatológica sumamente peligrosa, y es la siguiente: que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son dos eventos, es el mismo evento, son sinónimos. Nos hemos encargado en demostrar en este canal, bíblicamente hablando, con sana doctrina y siguiendo las reglas estrictas de interpretación de la profecía, ¿sí? Ya se está asumiendo que ese gran avivamiento, el arrebatamiento es en medio o gran final de la tribulación. Pero aquí viene la pregunta, aparte de que no viene en la Biblia, que va a haber un aviso a las personas, va a haber un aviso a los no creyentes, va a haber un aviso a los disfrazados de cristianos, va a haber un aviso incluso a los pecadores, de que, híjole, ahora sí ya todo el mundo anda cantando en las calles, y en lugar de decir en la calle dicen buenos días, dicen alabados a Jesucristo porque ya viene. Todos, entonces no, pues ya debe ser cierto, yo también. Entonces eso de como ladrón en la noche, y eso de que los sorprenderá, y eso de que lo vamos a leer ahorita, ahora sí que con los dedos en la puerta, pues obviamente no va a aplicar. El mismo Señor Jesucristo, hablando a los israelitas, dijo que esto va a ser en un momento, y cuando digan paz y seguridad, va a venir todo esto. En fin, una serie de Biblia que vamos a demostrar que no va a haber un gran avivamiento antes de la tribulación. Y el último punto, si has llegado hasta aquí, bueno, creo que vale la pena que te quedes, es el siguiente: defíneme la palabra avivamiento. La palabra avivamiento como tal no viene ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, y es una palabra derivada ya de las traducciones de la versión King James y de Reina Valera, en donde la palabra avivamiento como tal viene en el Salmo 119, te lo voy a leer, Salmo 119, si quieres verlo en tu Biblia te lo pediría, me haría muy bien. Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, versículo 37, pues para que tú mismo lo veas. En todas las diferentes traducciones de la palabra no viene esta palabra. Dice: aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Pero no dice avivamiento. Y avívame en tu camino, ¿sí?, se refiere precisamente que es quítame lo distraído. De aviva, cuando alguien dice avívame con tu espíritu y todo, no es préndeme emocionalmente, ¿sí?, sino
un punto clave del avivamiento, como se debe de manejar en términos conceptuales, no en términos de exegesis o en términos de hermenéutica, sino en términos etimológicos. ¿Ok? Aparte de etimológicos, conceptuales más bien, perdóname, que tiene que haber arrepentimiento. El avivamiento, como ya se entendió en la iglesia antigua, tanto bautista como protestante, como reformada, que la palabra avivamiento es un evento sobrenatural que se da en un determinado periodo de tiempo en donde las personas vienen a Cristo por una profunda convicción de pecado y no porque cantaron una semana completa sin parar alabanzas. Ha habido eventos a lo largo de la historia de la cristiandad, de Pentecostés a la fecha, que hay ciertos momentos que el Espíritu Santo en su soberanía pasa esto. ¿Y sabes qué? No le avisó a nadie. Empezó a haber algo de un grupo de personas o una persona y simplemente hubo una conciencia de pecado, porque esa sí es función del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Entonces, avivamiento es una obra del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, no de adherirse a una congregación a cantar de una generación, tararara, no, ok, no es así. Vamos a ver en Oseas 7:4, el libro de Oseas de los profetas menores, 7 versículo 4. Dice, todos ellos son, Oseas 7:4, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que sea leudado. No tiene nada que ver en absoluto esta palabra, sino que cesa de avivar el fuego, es decir, que le está como los hermanitos fanáticos de la carnita asada, que por cierto chequense el colesterol, de avivar el fuego. ¿Sí? Es este concepto. Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y esto de aviva tu obra en medio de los tiempos, está hablando de, como vemos y vamos a poder interpretar Biblia hoy de la manera correcta las profecías. Esto está hablando del juicio de Dios que vendría sobre esta protesta de Habacuc por el castigo de Dios sobre su pueblo Israel en un momento determinado. ¿Sí? Esta queja, dice Habacuc, dice que sobre mi guarda estaré y seré fortaleza y tal, y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. ¿Sí? Está quejándose Habacuc de por qué vendrá tal cosa tan terrible sobre el pueblo de Israel, sobre la tribu de Judá. Bueno, esos son lo que se entiende como tal, porque esta oración la hace Habacuc por el castigo sobre Judá, por usando el Señor a los caldeos. Dios usa a los enemigos de su pueblo, incluso de la iglesia de Jesucristo, no para avivar el fuego, sino para que podamos voltear nuestros ojos al Señor.
Esta palabra entonces avivamiento no tiene nada que ver. Entonces, vámonos al punto neural del asunto. Un pastor que lo acaba de decir, que ya es famoso, su canal va creciendo, él enseña qué dice la Biblia y demás, usó este versículo que viene a continuación, de que el Señor le consoló su corazón, de que habría un avivamiento antes del arrebatamiento. Y bueno, muchas personas, pastor, muchas gracias por tal, pero ese detallito colado en medio de la mayor parte de la enseñanza buena, ya se lo tragaron entero. Y es un error muy sutil, pero que hace mucho daño, usando este versículo. Y está en el mismo libro, está en otro libro, en el libro de Joel. En el libro de Joel, otro profeta menor, Joel 2:23, y aquí por favor pon muchísima atención. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces este pastor lo toma y dice esa lluvia temprana y tardía como al principio. Él dice que está haciendo referencia a Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, una vez que Jesucristo resucitado ascendió a su lugar, a su trono, y que vino después de unos días la fiesta de Pentecostés, y sobre 120 personas fue derramado el Espíritu Santo. Entonces él interpreta por sus finas artes de interpretación que eso se refiere a que pues va a haber un avivamiento antes del arrebatamiento, que mandará la lluvia temprana y tardía. Bueno, aquí el asunto es que obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí son dos puntos muy importantes. Uno, hay que saber interpretar siguiendo las reglas de hermenéutica las profecías. Y te voy a dar unas reglas ahorita, muy sencillas, para poder interpretar las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y segundo, esto de la lluvia temprana y tardía. Te voy a contar una historia, porque yo cuento historias y anécdotas, no sacadas de un libro de vivencia de otros, y cuyos nombres no recuerdo, por cierto, y aunque me pregunten después de quiénes eran, no me acuerdo. Pero había un joven y otra joven en la congregación, en donde, según él, leyó este versículo y otros acerca de la lluvia temprana y tardía, y que tal muchacha iba a ser su esposa. Pero la muchacha pues no lo pelaba, lo rechazaba, decía que la dejara de atosigar, que cómo era posible que siendo cristiano se comportara así. Pero es que él estaba convencido porque Dios le había dicho que ella era para él la lluvia temprana y tardía, y que tarde o temprano, lluvia temprana o tardía, ella sería su esposa. Bueno, no sé en qué terminó la historia, pero de que no se casaron, no se casaron. Yo espero que haya puesto una demanda de atosigamiento para alejamiento y demás. Pero quiero que veas la fragilidad de la mente humana, que le gusta interpretar para lo que quiere, para usar la Biblia. Te puedo dar cientos de ejemplos de las sectas que comienzan con una revelación especial para alguien, como el de usando el versículo de vosotros sois la luz del mundo. Bueno, el iniciador de ese rollo es que Dios le dijo que él era el ángel que separaba
con un librito, uno escrito por él por supuesto, entre el agua del mar y la arena, y que él era ese ángel. Bueno, de ahí sale el asunto de un avivamiento antes del gran evento del arrebatamiento y por supuesto de la tribulación. ¿Qué es lo que sucede? Este punto es neural para esta predicación. Joel 2:23. Joel 2:23, esta parte no cumple con lo que se debe de hacer para poder interpretar la Biblia de la manera correcta. Las reglas son muy simples, te las voy a decir rápidamente. No es una clase, es una predicación, pero sí son cosas que debes de tener presente para que después las oigas. Te voy a dejar solo las citas, ¿ok? Dentro de lo que sí viene como interpretación de la escritura, lo primero, como ya lo hemos enseñado en Aprende Biblia, tienes que analizar el texto, el contexto, el autor, el entorno en el que estaba histórico, la gramática de en sí misma, o la etimología y la gramática, para eso hay libros muy buenos, y el objeto, es decir, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Sí? Cuando hay profecías de Israel, son de Israel, pero todas las profecías apuntan siempre en el Antiguo Testamento, apuntan al Mesías, al Salvador, y al castigo de Israel, y después el esparcimiento de Israel y el volverlo a juntar. Hay tres referencias, tres profecías acerca de volver a juntar a Israel nuevamente, como ya está hecho el día de hoy. Entonces, las reglas son las siguientes, aparte de las que te acabo de decir: texto, contexto, autor, entorno, gramática y objeto. Pero ya en lo que se refiere, bueno, esto es para leer la Biblia, todo lo que estamos leyendo es para... Pero en el caso de profecía, hay 7 reglas básicas, y eso es muy fácil, que deben de ser de interpretación literal, no simbólica. Tú me dirás, es que en Apocalipsis usa simbolismos. No, no está usando simbolismos. Está lo que vio en la visión, pero no hubo en su mente, sabiéndolo el Espíritu Santo, que por ejemplo los escorpiones que vuelan aventando fuego, pues son helicópteros, ¿sí? Entonces, la interpretación en el Antiguo Testamento, hablando de Israel y hablando del Mesías, se deben de interpretar literalmente, ¿ok? Como tal. Segundo, como dice Primera de Pedro 1, del 20 al 21, que las profecías ninguna ha sido dada para interpretación personal, como lo que acabo de leer de esta triste historia de que la lluvia temprana y tardía era una joven que se iba a casar con él tarde o temprano, y que le insistiera y que le buscara la forma de conquistarla, porque tarde o temprano le iba a dar el sí. Tercero, hay que ver la perspectiva. ¿Qué es esto de la perspectiva? Que en una misma profecía el Señor quita de en medio de esa profecía el tiempo cronos, ¿sí? Es decir, que van a pasar una después de otra cosa y demás. La perspectiva es que en una misma profecía habla, por ejemplo, del cautiverio de Jerusalén, de Israel, ¿sí? El cautiverio, el primero, el segundo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en esa profecía está hablando de la gloria futura de Israel. Entonces, ya hubo 2 cautiverios, la sacada de Egipto de Israel, pero habla de una gloria futura de Israel, y por eso es el rechazo y el odio de Israel, porque está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el rey de justicia con cetro de hierro reinará sobre todas las naciones por 1000 años, y ese es un asunto por lo cual bueno, no se quiere mucho al pueblo de la descendencia de Abraham. Todo tiene que ver con tiempos cronológicos, ¿sí? Como ya lo vimos,
está con tiempo cronológico dentro de del plan de Dios, que pueden venir juntas. Pero por ejemplo está la segunda y la tercera dispersión de Judá, como ya lo dije, pero también en términos de profecía vemos que se maneja no de manera indistinta, pero se maneja como, y es lo que viene en las malas interpretaciones, de que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo evento. Pero ahí hay que entender bien que en medio el Señor puso un tiempo cronos y eso se llama dispensación. Ahorita estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, esperando que se complete el número de los gentiles para que el Señor venga. Quinto, toda la profecía en el Antiguo Testamento es cristocéntrica, apunta a Cristo. Y después de Cristo apunta hacia Israel, y en tercer lugar apunta hacia todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. ¿Ok? Primera de Pedro, puedes anotar, Primera de Pedro 1, del 1 al 10, y Apocalipsis 19, 10. Y esta sí la tenemos que leer, solo esta. Apocalipsis 19, 10, para que no... para que mastiques bien lo que oyes y lo puedas digerir si es de Dios. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ojo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por favor, anota esto en el refri, bueno, no porque lo vas a rayar, pero en un papelito en el refri. Ponlo atrás de tu celular cuando vayas a ver interpretaciones o de lo que está pasando de la Biblia o tal. Subráyalo, ponlo, hazle algo. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No hay más. El testimonio de Jesús es el testimonio, es la esencia de Jesucristo como tal. 19, Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Número 6, sabemos, ya hemos hablado del doble cumplimiento en diferentes tiempos cronológicos, personas y pueblos. Y la séptima es no mezclar métodos, es decir, voy a usar el método para interpretar simbolismos sobre una profecía, y después voy a usarlo, mi percepción personal, y luego voy a usar en sí lo que quiere decir. El ejemplo que te acabo de poner de Joel, de la lluvia temprana y tardía. No se debe interpretar como yo sienta que quiera, y aunque crea que Dios me lo está diciendo, si dice lluvia temprana y tardía, se está refiriendo a la lluvia en marzo y en octubre. La temprana es octubre, la tardía es marzo, para la cosecha. Y Dios la usa aquí a través del profeta Joel en el contexto precisamente de la prosperidad que tendrá Israel durante el milenio. Así de fácil. Así de fácil. Se oye romántico, la lluvia temprana y tardía, pero está hablando de tiempos de sembrar y tiempos de cosecha y demás. Bueno, ok, entonces, con todo esto, como ya vimos de Joel, vamos a regresar al libro de Joel. Como podrás ver, tú puedes hacer con la Biblia lo que quieras, interpretar lo que quieras, a como te conviene o como alguien quiera hacerlo, o simplemente porque alguien te lo lee y no eres capaz de decir: a ver, alto. ¿Por qué lo dicen? Es que es famoso, tiene muchos seguidores y él lo dijo, y si lo dijo, pues no. Es ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Este versículo de Joel 2:23
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. En primer lugar, como dije, es el juicio de las naciones sobre Israel, perdón, es el juicio sobre Judá por parte de los caldeos. ¿Ok? Para eso hay que leer todo el contexto. Vamos a leer Joel, pero en el del 1 del versículo, capítulo 2, del 1 al 10. No todo, sino ciertas partes. Tocad trompetas en Sión y dar alarma en el monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Sí? Esto no es simbólico. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Está hablando del juicio de Dios sobre toda la tierra. Delante del versículo 6, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Sigue declarando todo esto. Delante del versículo 10, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor, y Jehová dará orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Es el juicio sobre las naciones. Joel 3, del 1 y 2. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto es algo que va a pasar. ¿Ok? Reuniré a todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que quedaron después de la tribulación. ¿Cómo? ¿De qué forma? No sé. No lo dice. En que haré descender al valle de Josafat, que es un valle que existe. ¿Cuántos sobrevivientes quedarán en la tierra como para juntarlos en un valle? ¿Sí? Se dice, no, es que no es literal, es literal. Sobre todo cuando son lugares que por nombre existen. Allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todos, y son de los versículos que les sale humo de la cabeza a los hijos de Jacob. Está escrito. ¿Sí? Versículo 14 y 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque ese ahí va a ser el juicio, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. 20 y 21. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado. Jehová morará en Sión. Esto es durante el milenio. Toda la profecía debe de estar completada o justificada con otra parte. Como podrás ver, es absurdo pensar que en el mismo libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 23, alguien alegremente sea
que vendrá un avivamiento porque Dios dará la lluvia temprana y tardía como al principio y se refiere a Pentecostés. No hay forma. No hay forma de que esto pueda darse de esta situación. Bueno, voy rápidamente entonces a que este arrebatamiento, este avivamiento, que no será antes, ¿qué es lo que sí habrá antes? Bueno, lo primero que quiero aclarar antes de terminar con lo de la profecía y este asunto es que la iglesia no figura en ninguna parte del Antiguo Testamento. La iglesia, incluyendo a los gentiles, es decir, a los no judíos como nosotros, no pinta en ninguna profecía de la iglesia de Jesucristo en absolutamente ninguna parte de la Biblia. ¿Sí? Era un misterio guardado, que es el que usó la palabra iglesia, y sobre esta iglesia fundaré sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es Jesucristo. Y la palabra iglesia sigue siendo sinagogue. ¿Ok? No podemos entonces, y la regla y la octava de las 7 que te dije, o la 0, es que la iglesia no viene revelada. Todas las profecías mesiánicas hablan de Cristo, nuestro Señor, unas cumplidas y otras por cumplirse en el Antiguo Testamento del Mesías. Se tiene que interpretar literalmente como es Isaías 53. Isaías 53, hablando del Mesías, fue literal y por eso viene en los evangelios el maltrato tan fuerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y es una interpretación literal. Cuando decían que escupirían sobre él y le arrancarían la barba con las manos, escupieron sobre él y le arrancaron la barba con las manos. Lee el Salmo 22, y fue tal cual como se desvaneció su cuerpo con todas las hemorragias internas por estar crucificado hasta que su corazón se rompió literalmente. ¿Ok? No nos andemos entre las ramas. No juguemos al cristianito. ¿Ok? Vamos a ver Efesios rápidamente. Efesios 3 del 1 al 7. Efesios 3 del 1 al 7 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Hasta Pablo. Primero con Pedro, que le fueron entregadas las llaves del reino, y no es el chiste de San Pedro, que es el portero del cielo, para ver quién entra y quién no, sino que le entregó las llaves del reino para el día de Pentecostés. En un discurso de Pedro fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ¿ok? Y después en un discurso de Pedro fue derramado en la casa de Cornelio el Espíritu Santo sobre los gentiles, ¿ok? Sigo leyendo entonces: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Subraya, si tienes celular en tu Biblia no lo rayes, pero márcalo, ponlo en el cenicero que ya no usas del coche, pon algo, pero dice misterio que no fue revelado, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Versículo 5. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ni al profeta Daniel, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que en ese momento todavía vivían, por su Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Entonces, versículo 5, Efesios 3, no fue revelado. Ha sido un misterio. Versículo clave, versículo 5, no hay revelación en el Antiguo Testamento, en el de la Iglesia de Cristo. Lo que sí viene mucho es el juicio de Dios sobre los gentiles en el Antiguo Testamento de profecías. Ok, no hay avivamiento. Lo que sí va a haber es exactamente lo contrario a un avivamiento. Antes del arrebatamiento, en lugar de que sea que por las calles, en lugar de desfiles de cierta causa, haya desfiles a ver, si fuera esto, debería de haber un desfile en todas las ciudades del mundo, un desfile multitudinario de arrepentimiento de pecado y de pedir perdón a Dios por el pecado y ser salvos y venir a las Escrituras. Eso sería un gran avivamiento. Pero lo que sí está escrito es otra profecía en el Nuevo Testamento que va a pasar exactamente lo contrario, y es donde me ligo en la predicación pasada, y es la siguiente, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, y por favor escúchalo. ¿Qué sí va a haber antes del arrebatamiento? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, porque la palabra del Señor, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos son de la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, el cual es Señor, en quien hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, no a la verborrea de otra persona, aunque sea respaldada por seguidores o mega congregación o lo que quieras. Sigo leyendo. Pero os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que de nosotros recibisteis. ¿Ok? En el capítulo anterior está hablando, y voy a leer del 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, leíte, 2 de Tesalonicenses 3, me equivoqué, pero de todas maneras sirvió. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, si tú oyes, es que el Señor me dio esta palabra que viene en el Antiguo Testamento en un salmo o tal, y que va a haber este mover del Señor de alabanza, en donde los de 30 años para abajo van a estar adorando al Señor, los de 40 años para arriba ya se amolaron, se van a ir al infierno por viejos, pero todos los jóvenes vamos a estar adorando, y eso yo lo puse en mi corazón. No, 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 no. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero hablar, ya hablamos de este hijo de pecado, de este hombre de perdición, sino quiero hablar entonces que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar la fe. ¿Quiénes abandonan la fe? Los que supuestamente estuvieron. Es exactamente lo contrario al concepto de avivamiento. Es exactamente al revés. Que cantante famoso de 40, 30 años de ministerio está diciendo que sí, que Dios tiene piel y que los ojos de Dios son los niños que te ven con amor y que esto, la iglesia debe de ser terrenal porque ya vendrá el cielo, o la entrevista al cantante famoso que no se atreve a decir, o sea, que quiere quedar bien con todos
y que si canta con el Papa, pues con el Papa, o otro que le están haciendo la entrevista de que si existe el diablo, Satanás, y este cantante famoso, muy famoso, un poquito más de mi edad, de muchas canciones que incluso cantaba yo en su momento. Mira, le dice en una entrevista que le preguntó, ¿existe Satanás sí o no? Y le dice, existe el mal. Existe el mal. O sea, ahora sí que, como dicen de los diputados, no, a mí no me representa. Ese señor, aunque haya hecho canciones hermosas durante 30 años, ese señor no me representa. ¿Sí? Por favor, no me confundan con gente así. ¿Sí? Es exactamente lo contrario. Primera de Tesalonicenses 5:2. Si es necesario que vuelvas a oír esto, vuélvelo a oír. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer el 1 y el 2, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tiempos y ocasiones. Tiempos, el Cairo de Dios. Ocasiones, el Cronos que se está viviendo en ese momento. Acuérdate de esto, tiempos, el tiempo Kairos de Dios, que es por eventos, no por años o días. Y Cronos, que es por días y demás, son las ocasiones. Pero de los tiempos y de las ocasiones, ¿cuál es la ocasión del que está hablando en la segunda carta de Tesalonicenses? La apostasía. ¿Cuál es el tiempo que está hablando en segunda de Tesalonicenses Pablo? La venida del Señor, antes del arrebatamiento. ¿Por qué digo antes del arrebatamiento? Porque en la primera carta lo dice. Dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero no está hablando del arrebatamiento, está hablando cuando ya fue, y te lo voy a demostrar. Dice, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tú dirás, pues aquí está entonces que vamos a pasar por la tribulación. No, sigue leyendo, interpreta correctamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Es decir, no van a estar el día que el ladrón entra a la casa. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? No nos ha puesto para ira, de la segunda venida del Señor, que los va a agarrar cuando digan paz y seguridad y les va a caer encima. ¿Sí? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, no, eso no, cuando ya está hablando, ya había hablado en el capítulo 4 de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿ok? Habló entonces primero del arrebatamiento y después, no ha venido el Señor, porque si hubiera ya venido, ya hubiera pasado todo lo que se leyó, dice versículo 13. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, muertos siendo nacidos de nuevo. Por lo cual les decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí una nota aclaratoria. Insisten en que la trompeta de Dios es las fiestas de no sé quién. No dice eso, interpreta literalmente.
¿sí? Pablo no le está hablando a los judíos de la fiesta de las trompetas. No lo dice, interpretación literal. Literal. La profecía se interpreta literal. Y se dice y se aclara claramente si es un simbolismo. ¿Ok? Dice tres cosas. No solo es que no dice las trompetas, sino dice la trompeta. Sí, super genio. Pero léelo completo, contexto completo. Dice, porque como el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quién dice que vamos a oír eso? ¿En dónde dice que vamos a oír las trompetas? ¿En dónde dice que el Señor sigue guardando las fiestas judías en el cielo? ¿En dónde dice que el Señor sigue haciendo, que Dios requiere de sacrificios de un cordero ahora en el cielo, después de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todas las fiestas, o de las enramadas? Imagínate a los ángeles festejando la fiesta de las enramadas, como los judíos, en el cielo. Nadie dice, en ningún lado dice que nosotros vamos a oír esa trompeta. Es cuando Jesucristo se pare de su trono, porque el Padre le dijo, es tiempo, ve por tu esposa. Y Jesucristo mismo preparará a sus ángeles, tocará la trompeta y descenderá del cielo, ¿sí? Con voz de arcángel, con voz de mando de arcángel. Será Gabriel, será Miguel, será otro ángel. No hay que inventarse nombres de ángeles. Ya deja de fumar esas cosas, no son buenas. No inventes son nombres de ángeles, no inventes tonterías, ¿sí? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No dice que nosotros lo vamos a ver. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué es lo que nosotros veremos? Bueno, más bien, ¿qué es lo que la gente verá pero no nosotros? Criptas, ¡puc!, se vaciaron. Tumbas, se vaciaron. Luego nosotros, y este luego es inmediato. No se sabe bien, lo único aquí es con qué diferencia de tiempo. Pero de acuerdo con todo el contexto va a ser exactamente al mismo tiempo. Porque si de repente alguien está velando a uno que era cristiano y desaparece en ese momento, y lo están velando, y toda la bola de pecadores vieron que desapareció, dijo, hijo, creo en el Señor Jesucristo, y creo en el Señor Jesucristo, que es mi Salvador. Sí, creo, y ¡pum!, me fui ahí. No. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Quiero terminar con esto. ¿Cuál iglesia será arrebatada? En la que te congregas, nada más renuevo de amistad, las que están en Estados Unidos, las que están en aislado. Te voy a decir cuál es la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Ok? Te voy a decir cuál es la iglesia que va a estar arrebatada. Son muchos versículos, pero solamente voy a usar dos versículos. Hebreos 12. Hebreos 12, 23 y 24. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez. ¿Ok? Dios ya en su etapa final, para nosotros en el concepto de humanidad, es juez. Dios creador, Dios sustentador, y aquí ya está hablando a Dios el juez de todos. Dios es juez de todos. No hay que ser ingenuos de que Dios es nada más Dios de los cristianos. Y los que deciden no creer en Él, pues andan por la libre diciendo, como yo no creo en Dios, o no lo creo, no lo entiendo, no me importa, pues ese no es mi Dios. El necio dice, no hay Dios, dice el Salmo. Bueno,
a la congregación de los primogénitos. ¿Cuáles primogénitos? Las primicias, es decir, los nacidos de nuevo, ¿sí? Solo los nacidos de nuevo como primogénitos, hijos de Dios, no unigénitos, porque solo hay un unigénito que es Jesucristo. El primogénito de los primogénitos es Jesucristo y nosotros como primogénitos. A la congregación de los primogénitos que está inscritos en los cielos. No está diciendo que están en los cielos. Dice que están inscritos en los cielos, en el libro de la vida. A Dios ser juez de todos. Y aquí viene la distinción. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Termino con este versículo. Mirad que no desechéis al que habla, no a mí, al Espíritu Santo que usó personas, como este caso también de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla, aunque está hablando del que habla, y del que habla es Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, incluyendo los celulares e internet, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor. ¿Sí? Si tú quieres sentir un besito y una caricia de Dios, estás bien confundido. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El espíritu de el mensaje de la profecía es el testimonio de Jesús. Por favor, te ruego, no oigas todo. Y si lo oyes, fíltralo. Para eso tienes que saber Biblia. Para eso tienes que ser nacido de nuevo. Dígalo quien lo diga, por supuesto me incluyo yo. Te ruego que dejes de ser inmaduro y carnal y que leas completa la Biblia como se debe de leer. ¿Ok? Con esto termino entonces. Si te quedaste desde el final, muchas gracias. Te pido que me acompañes. Voy a orar por las personas que de veras el Señor ha puesto en sus corazones seguir diezmando y ofrendando a este ministerio para el sustento de mi